¿Hace cuánto que no ves fotos? Fotos de verdad, no solamente en el celular, en la computadora, haciendo scroll, mirando entre miles de imágenes, sino esas fotos que podés tocar, esas fotos que están ahí, esas fotos que te miran, porque hay algo que creo que está pasando más que nunca, que estamos tomando fotos todos un montón, pero cada día estamos recordando menos. De eso va este episodio, el episodio número 34 de Cuentos con Luz. Soy María Preser, estoy junto a mi socia y amiga Dani Rodríguez. Hola Dani. Hola, hola, ¿cómo están? Y vamos a hablar un poco acerca de el valor tanto emotivo como estratégico de lo que vienen a ser los productos fotográficos impresos. Somos Dani Rodríguez. Y María Preser. Queremos darte la bienvenida a nuestro podcast sobre fotografía Cuentos con Luz. Aquí encontrarás anécdotas, experiencia, entrevistas y mucho aprendizaje. Te invitamos a un viaje para descubrir las historias que existen detrás del lente. ¿Nos acompañas? Y abro con una pequeña anécdota, a ver si te identificas un poco con esto, Dani. Hace unos 2 meses creo que estuvo mi mamá visitándome acá en España, mi mamá vive en Argentina, y mi mamá siempre viene, nos ayuda con todo, siempre trae regalos, y la realidad es que siempre quedo mucho como en la posición de hija que recibe regalos y no da regalos. Y dije, ¿qué le puedo regalar? A mi mamá, ¿no? Una señora grande, que, bueno, ya alguna que otra vez le he hecho algunos regalos, pero quería que sea algo como importante, como emotivo. Entonces nos pareció una muy buena idea con mis hijas regalarles fotos impresas de sus nietos, que viven todos lejos de ella, de sus hijos. Justamente hace un par de meses había ido a Argentina a visitarla y habíamos hecho una sesión de fotos de mamá, hermanos, primos, sobrinos, nietos. Así que aproveché y imprimí todas esas fotos, más algunas otras de cuando eran más pequeños, y le armamos un marco de madera de, creo que era 30 por 40, sí, con láminas rígidas, digamos, de las fotos, doble faz, que ella puede ir intercambiando y dejando como si fuera una especie de portarretrato una foto y entonces puede cambiarlas por día como para que le adorne su casa y además nos tenga presentes. Bueno, le encantó el regalo, he de decirlo, y nos encantó a todos en realidad, porque de alguna forma, ¿qué le regalamos? Le regalamos presencia, le regalamos recuerdo, le regalamos compañía, ¿no? No, y estamos tan acostumbrados, aparte, nos hemos vuelto, porque en realidad vos y yo somos una generación en la que sí se imprimían las fotos. Sí. Era esa emoción de ir a ver cómo habían salido cuando las íbamos a buscar al laboratorio. Pero nos hemos acostumbrado tanto a la comodidad de lo intangible de la imagen, de tenerlas en el dispositivo y de buscar una foto específica solamente cuando una amiga o un amigo o un hijo cumple años para hacer una dedicatoria en Instagram o en alguna red social. Y ahí nos damos cuenta toda la acumulación que hay de imágenes que quedan ahí, en el teléfono y nunca son impresas. Y por lo tanto, si bien hay ahora gadgets y todos del celular que pueden ir cambiando de imagen, como el portarretrato de tu mamá, o me muestran fotos como destacadas cuando yo lo tengo en descanso, no es lo mismo que tener las cosas en la mano, ¿no? De sentarse a ver el álbum, de pasar las fotos, porque era hasta casi como una especie de ritual familiar cuando uno se sentaba a ver fotos. Y esa magia, ese encanto como que un poco se ha perdido y se ha vuelto todo más intangible. Ahora compartimos fotos todo el tiempo, pero al ser intangibles es como que las pasás. Antes las fotos había que detenerse a mirarlas, porque uno las tenía en la mano, las acercaba, las alejaba, las tocaba. Sí, creo que ahora, bueno, la democratización de los dispositivos móviles hace que todo el mundo tenga al alcance de la mano esto de registrar. Pero bueno, a veces ese registro se vuelve casi vacío, casi para mostrarle al otro que estoy haciendo. Antes creo que el valor de las fotos era que, bueno, con esto que vos decías del rollo de pocas fotos, que había que seleccionar el momento, Ah, sí. porque eran 36, 24, no mucho más. Y entonces se cuidaba para momentos especiales y se imprimía. Y esto que decía el ritual de ver los álbumes, recuerdo ir a visitar a mis abuelos que vivían en otra provincia. Y siempre, siempre, durante las vacaciones, la abuela le sacaba las cajas de fotos, sacaba los álbumes
y era empezar a mirar y reconocer a ver si veíamos a mi mamá, a mis tíos, y después otra gente que era ir a preguntar, ¿y este quién es? Y era el casamiento de, no sé, hace 1000 años, y te explicaban. Entonces, daba pie a esto, ¿no? A hablar, a contar anécdotas. Que a mí me parece sumamente enriquecedor. Y también el problema de a veces los dispositivos móviles que nos pasa es que si no tenemos buenos backups, a ver, nos roban el teléfono, la computadora, no sé, un virus nos contagia a todos. Es un peligro eso, que se pierden archivos. Hace poco se le rompió el teléfono a mi marido y tuvo que cambiar de teléfono. Claro, estaba desesperado buscando un servicio técnico que pudiera recuperarle las imágenes que habían quedado atrapados como en ese dispositivo porque se dio cuenta que tenía la mitad en la nube, pero que la mitad no se habían subido. Bueno, tal cual. No, a ver, uno entiende que ahora con esto de la democratización de la imagen, como decís vos, que todos estamos sacando fotos todo el tiempo, tipo hasta para cualquier cosa. A ver, encontré esto en casa, ¿de quién es? Y le mandamos una foto y ni siquiera nos tomamos el tiempo de describir el objeto encontrado, sino que es más fácil por imágenes. Tampoco se pretende que se imprima todo, pero sí tomarnos el tiempo de seleccionar un álbum. Yo lo hago 1 o 2 veces por año. Antes lo hacía más, ahora tengo que volver. De seleccionar las fotos de ese año o de ese periodo de tiempo, a ver cuáles quiero tener impresas. Y hay algo que yo tengo que, cuando voy a cualquier casa, lo primero que hago es fijarme si hay fotos impresas, porque eso me cuenta un poco la historia de la familia que vive ahí, cómo se besan, cómo se miran, qué fotos eligen para imprimir, dónde están puestas las fotos, qué tipo de portarretratos usan, todo va contando algo. Yo hace poco, relativamente poco, me cambié de casa. Cuando tuve que elegir las fotos que iba a poner en mi casa, bueno, fueron seleccionadas. Tengo, por ejemplo, solo 2 fotos en el comedor de mis hijos, una de Bautista y una de Isabela, y todo el mundo que entra me dice, ay, esas fotos, qué fantásticas y qué distintas. Y sí, porque uno representa tal cual es Bauti y otro representa tal cual es Isabela, no tiene que ver con un poco las fotos, a mí me gustan todas las fotos de mis hijos, por supuesto, sino que es como fiel a su personalidad, e ir recorriendo la casa, e ir viendo las imágenes, me lleva otra vez a esos momentos. Uno no es que se olvide de las cosas, sino que las fotos son disparadores de esos momentos. Y cuando uno está pasando en círculo las fotos, las tiene, la agarra, la puede poner en un portarretrato, no hay que buscarla infinitamente, scrolleando, como que es más fácil usar esa imagen de disparador para ese recuerdo que es tan lindo traer, ¿no? Y lo difícil, porque mis hijos, yo les cuento que antes íbamos al laboratorio, acá era Campos Lab, acá en San Juan, a buscar los álbumes naranjitas, te los daban unos álbumes naranjitas y ellos no saben lo que les estoy hablando. No tienen idea. Sí, 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 sí. Los negativos, ¿no? Era genial eso, que podías volver Ah, a hacer eso no, copias sí. pasados los años. Yo me había olvidado de ese dato y después me volví a acordar el otro día que encontré que, claro, te dan los negativos y vos pasado un tiempo y podías volver a hacer fotos que le dabas a tus tíos, a tus abuelos y le llevaban los Las negativos y copias, elegían las copias. Era genial eso, sí, la verdad que sí. Bueno, lo que estamos hablando acá con Dani un poco es el valor emocional de la fotografía, que es súper importante, así como nos conmueve y nos mueve a nosotras, aprender a transmitirle esto a nuestro cliente, para que él también entienda el valor que tiene la fotografía. Y entender que también toda esta impresión no solamente tiene que ver con algo emocional, sino que para nosotros como fotógrafos es también algo, digamos, estratégico. ¿Y por qué? Porque es una forma de elevar nuestro ticket medio de sesión, digamos, porque cuando empezamos a vender esto, no solo estamos vendiendo fotos, sino empezamos a vender arte, elevamos nuestro trabajo y también contribuimos, nosotros siempre decimos esto, en el legado visual de una familia, que para mí es una de las cosas que más me mueve la fotografía. Esas fotos que tal cual, pasado 15, 10, 15, 20 años, nos sentamos a verlas y nos damos cuenta cómo cambiamos. Eso la fotografía es durísimo y crudo el cambio. Por ejemplo, un bebé newborn, le hacemos un seguimiento y vemos al año y decimos,
¿Cómo puede ser este bebé el mismo bebé que fue en ese momento? Es algo, ni hablar cuando tienen 15, ¿no? Claro, no, 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 tal cual. Y es perdurable. La imagen impresa es como perdurable, no es tan efímera, ¿no? Sobre todo cuando uno, bueno, ahora estamos menos acostumbrados a hablar de la cuestión más técnica detrás de la impresión de la imagen. Yo soy diseñadora, lo estudié en la universidad, después cuando volví al mundo de la fotografía, lo volví a estudiar. Pero antes uno no iba a cualquier lado a imprimir fotos, ibas a lugares a los que realmente se sabía que los colores eran fieles, que el papel era fotográfico, era de determinado gramaje. Sabíamos un poco si la foto salía verdosa, si no, le pedías explicaciones al revelador, al operario de la máquina para ver por qué había salido verdosa, si se había velado el rollo o no. Todo esto ahora, ese es un conocimiento que ahora se ha diluido un poco y que está bueno que recuperemos porque nosotros como foto, ni hablar de la experiencia de darle algo al cliente que ellos, que tengan un producto tangible después de la sesión. O sea, ya les regalamos un momento precioso, las fotos les encantaron, eligieron las fotos que querían. Y ese momento de darles algo que ellos puedan tocar, oler, tomar el peso, prestar para que otros familiares lo vean, es fabuloso, porque es un producto tangible a cambio de un precio que pagaron y además es un valor agregado a todo esto otro que yo di. Está bueno que nosotros como fotógrafos nos internalicemos y nos eduquemos respecto de dónde, o sea, qué nos conviene más a la hora de imprimir, presentar productos, etcétera. Tal cual dice Dani, es súper importante cuando queremos llevar nuestros archivos a la impresión, tener en cuenta el proceso, desde la toma a el momento de la entrega del producto a nuestros clientes. Eso empieza desde cuando estamos tomando las fotos a nuestros clientes, saber con qué espacio de color estamos trabajando en nuestra cámara. La información que vamos a dar también tiene tintes personales, porque no hay, digamos, una verdad o un único camino. Tiene mucho que ver con el flujo de trabajo que uno va haciendo. Generalmente nosotras, el perfil de color que solemos elegir, el espacio de color que solemos elegir en nuestras cámaras suele ser el Adobe RGB, porque es el que nos da mayor cantidad de colores o gradientes en la foto, ¿sí? A la hora de tener esos archivos y llevarlos a nuestros ordenadores para procesarlos, siempre es importante que el perfil de color que tiene incrustada nuestro trabajo también sea el mismo de elección en los programas de edición. Porque si no empiezan estas cuestiones de que empiezan a salir cartelitos de el perfil que incrustado no es el mismo que el perfil de trabajo. Y ahí cuando no vamos haciendo un flujo cuidado de trabajo con los espacios de color, es que empezamos a tener luego, al final, en el producto impreso, problemas con el color. También entonces en los programas, tanto Lightroom, Capture One, Photoshop, vamos a elegir trabajar nuestras fotos en Adobe RGB y una vez que hemos logrado la edición de la foto, ahí vienen otras elecciones que va a tener que ver con a dónde vamos a llevar esa foto. Porque no es lo mismo enviar esa foto al laboratorio para imprimir copias, hacer un cuadro o un fotolibro, que por ejemplo si necesitamos enviarlas a imprenta porque de repente ese trabajo tiene que ver con un trabajo o de moda o va a ser, va a estar impreso en un boletín, no me sale un cartel, digamos, cartelería. En una marquesina, sí. Claro. Entonces, ahí, amiga, ¿qué tenemos que tener en cuenta según el soporte o a dónde va a ser enviado ese papel? Sí, Bueno, el producto final. los tipos de impresión que son son absolutamente responsabilidad del fotógrafo preparar los archivos, porque hasta este momento vamos a hablar de un archivo que contiene una foto. Pero antes de llegar a la imprenta, también tienen que tener en cuenta que los monitores en los que ustedes editan también van a incidir en cómo ustedes ven la imagen que pueden ustedes tener un monitor y en la imprenta o en el laboratorio en donde van a imprimir tienen otro monitor. Entonces, siempre nuestra recomendación desde Insight es que cuando son trabajos que son pagos o están eligiendo su primer laboratorio para hacer sus revelados, sus impresiones en realidad,
hagan pruebas de impresión para saber, y la comunicación debe ser fluida con la gente del laboratorio, tienen que tener en claro en qué archivo, en qué formato de archivo mando las imágenes, en qué modo, en qué perfil de color, y si a lo mejor hacer comparaciones entre el monitor nuestro y el monitor del lugar en el que voy a imprimir, para ver si no hay que hacer como una especie de, no me sale la palabra, no es sincronización, es cuando hago, ¿cómo se llama? Que le pones Calibración. la calibración, gracias, la calibración del monitor, en los casos en los que sea necesario. Yo, por ejemplo, mi monitor no lo calibré nunca, porque siempre que imprimí, el color fue bastante fiel. Sí he tenido veces en las que yo, por ejemplo, he editado a propósito bastante oscuro, y me llamaba el chico en el que yo imprima, y me dice, mira, Dani, esta foto está muy oscura, a lo mejor voy a levantar un poquito las sombras porque va a salir empastado, porque él sabe cómo sale en la máquina que él usa y me está avisando de antemano que me levanta las sombras y yo lo autorizo. Esa comunicación tiene que ser fluida y si no la hay, hagan pruebas de impresión previas. Dicho esto, no es lo mismo imprimir para, qué sé yo, para todo lo que es folletería, o un flyer o cosas que puedo imprimir en modo impresión láser, a preparar un archivo que vaya a un modo de impresión mecánico como es la imprenta, porque yo acá estoy lidiando con dos modelos de color completamente diferentes. Uno es MK y otro es RGB. Uno tiene colores luz, que son los colores que yo veo en la pantalla, que yo preparo el archivo, eso es RGB, corresponden a las siglas en inglés de Red, Green y Blue. Y el CMYK trabaja con colores pigmento, es decir, con el color de la pintura que yo meto en la prensa cuando voy a la imprenta. Siempre ustedes tienen que aclarar, porque es diferente cómo se prepara el archivo. Se van a equivocar un par de veces. Y no hay peor gestión que la que no se hace, siempre lo digo. A mí me pasó como estudiante de diseño de mandar a imprimir determinadas cosas que eran cian, por ejemplo, en la computadora, y salieron impresas verdes. ¿Qué pasa cuando esto va a imprenta mecánica? Generalmente las tiradas, esto me pasó con unas etiquetas de vino, las tiradas son muy grandes, estamos hablando de 6.000, 7.000, 8.000, porque hacen como un shablón y se mandan a hacer matrices para determinada etiqueta, entonces es muy caro el error. Entonces siempre pregunten de antemano, ¿cómo se ve el archivo? ¿Cómo lo preparo? Entonces ustedes lo preparan, lo guardan con modo de color, CMYK, la profundidad de 8 bits, de 16 bits, de acuerdo a lo que les digan, y lo pueden mandar con confianza y siempre una prueba previa, ¿bien? Y después tenemos que hablar de otro factor muy importante que también influye, que es el soporte, Sí, el papel. te iba a decir una cosa que me pasó al principio con la edición, con esto que estás diciendo de la imprenta. Claro, yo acostumbrada a que mis fotos se iban al laboratorio, digamos, fotográfico, hice una postal de Navidad. Bueno, nada, se la preparé en sRGB porque muchas veces cuando exporto, digamos, para clientes, el espacio sRGB es Small RGB, significa que tiene un poquito menos de colores. Entonces, a veces, bueno, como se usa en las redes sociales, a veces las entrego de esa forma. Y la clienta cuando la imprimió me dice, salió horrible el color y me mostró, era un espanto. Y yo, pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Claro, y las mandó en imprenta. Y no, y claro, los colores nada que ver, o sea, no se habían impreso de la misma forma, era re diferente. Y yo nunca pensé, o sea, en mi cabeza pensaba fotografía que no, lo iba a mandar a un laboratorio, pero lo mandó en imprenta. Entonces, bueno, esas cosas pueden pasar, así que es importante. Claro, o hablar con el cliente y contarle por ahí estas cosas, va a ir a una imprenta, va a ir a un laboratorio, para saber cómo tenemos que preparar ese archivo final. Y en relación a los papeles, hay tantos papeles como gustos. Esto que decía Dani de hacer las pruebas con los laboratorios para mí es fundamental. Yo apenas llegué a España, elegí un laboratorio que es el laboratorio Zoom, que está en Barcelona. Me acuerdo que elegí parte de mi trabajo e hicimos impresiones en distintos soportes. En el caso de ellos me piden las fotos en RGB y en TIFF.
Y me mandaron a casa, digamos, las impresiones, tanto fotolibros como copias de distintos papeles. Y nada mejor que esto de poder ver. Y era realmente impresionante cómo cambiaba según el soporte. Y se notaba mucho, por ejemplo, en estas cuestiones de las luces, las sombras, digamos, esto que decías antes de empastarse. Según el papel, a veces se empastan más los negros que otros. Generalmente en la actualidad yo estoy eligiendo imprimir lo que suelen ser las copias generales de los clientes en un papel Fuji que es satinado. A mí me gusta más el papel satinado que el papel brillo. ¿Vos tenés preferencia en cuanto a brillo y satinado, amiga? No, a mí me gusta más como mate, sí, Sí, como más opaquito. a mí también. Da la sensación que da menos como menos reflejo, ¿no? Me gusta más y parece que se manchara menos la foto cuando uno la manipulás. Claro, que no se engrasa, sí, tal cual. Tal cual. Y después tenemos los papeles ya más artísticos. Un papel que es muy artístico y lindo es el papel Jamemule, que no es un papel fine art porque no es de algodón, sino que es de celulosa, pero tiene muy buena calidad, buen gramaje, linda como rugosidad, podríamos decir. Es ideal para cuando uno hace impresiones más bien para usar con passepartout, para un cuadro, para una foto especial, digamos. Y si no, los papeles fine art, que hay muchísimos, que son papeles de algodón, que son papeles que están hechos para que sea muy estable y la impresión que hagamos sobre ello perdure sin alterarse el color. Son los típicos papeles que se utilizan para trabajo de museo, de exposición, en que se busca que el papel no sea amarillente, no tenga cambios químicos, digamos. Una muestra de ese papel, hay un montones, por ejemplo, el Canson Rack 300, que es un papel gruesito, que también tiene muy lindo, grueso, pesadito, tiene linda, no me sale también es rugosidad, digo, pero no sé si exactamente Textura, la textura. textura del papel. Bueno, el Canson tiene una textura característica. Y esto de que dice Mary de los números 300, pueden leer 250, 200, 180, corresponde al gramaje que tiene el papel. El gramaje, ustedes lo van a notar en la diferencia del grosor, bien, de la densidad que tiene el papel. Hasta 300 se considera papel. A partir de 300 es cartulina o cartón, bien. Entonces, un papel, cuando ustedes les ofrezcan un papel, por ejemplo, Canson de 300 gramos, es un muy buen papel porque el soporte es más bien rígido, sabemos que la imagen no se va a bajar por la manipulación y tal cual. Este tipo de impresiones las voy a ofrecer en paquetes de, digamos, de sesiones bastante, con precio bastante elevado o cuando me toca participar de alguna muestra colectiva. Yo, por ejemplo, cuando he participado de muestras colectivas acá en San Juan, imprimí mis fotos en Canson 300. No es fácil encontrar muchos lugares en los que impriman con este tipo de papel, entonces les va a tocar en cada uno de sus lugares hacer un poquito de investigación y preguntar. Pero lo bueno es que ustedes tengan este conocimiento para saber qué tienen que preguntar, ¿bien? Claro, acá por ejemplo, cuando se producen las calificaciones en España, en la Federación de Fotografía, tanto el Jamemule como los papeles Fine Art se utilizan mucho para imprimir las fotos y hacer estas evaluaciones, porque bueno, son papeles muy, muy fieles. Lo ideal es hablar con los laboratorios, cada laboratorio trabaja con diferentes papeles preguntar cuáles son los papeles, las gamas. Muchas veces tienen muestrarios de papeles y les van a mandar una cajita con los distintos para que uno pueda palparlos, verlos. Y bueno, a veces algunos laboratorios también ofrecen los productos de muestra, se dicen, a un precio mucho menos elevado para que ustedes puedan realmente ver su trabajo impreso y también tenerlo para mostrárselo a sus clientes. Porque ahí pasamos a lo último de este episodio, que a veces vender productos es difícil si no tenemos, digamos, una forma para mostrarlos. Y esto a veces nos pasa mucho a los fotógrafos que trabajamos en exteriores, que tal vez no tenemos un estudio físico. Cuando tenemos un estudio físico, generalmente tenemos un montón de muestras de cuadros, los fotolibros. Entonces, cuando el cliente viene ya sea a la sesión o a contratarla, parte de la sesión es mostrarle estos soportes
y todo lo que se ve es mucho más fácil de vender. Ahora, cuando trabajamos en exteriores, es más difícil. Entonces, una herramienta que yo he encontrado muy útil para hacer esto es Fundi Designer. Fundi Designer en realidad es un software que vamos a utilizarlo para diseñar, básicamente. Y lo interesante que tiene Fundi es que nos va a ayudar a hacerlo de una forma eficaz y rápida, prácticamente a solo un clic. Nos va a ayudar entonces a diseñar álbumes, a diseñar portadas de álbumes, a diseñar cuadros, copias, iba a decir, ¿cómo se dice? Por ejemplo, las de la Navidad que mandamos, Las postales, postales, claro. Postales, tarjetas, todo este tipo de soportes podemos utilizar para mostrar nuestras fotos. Y le podemos hacer presentaciones a nuestro cliente, por ejemplo, con todo el diseño del álbum previo a imprimirlo para que él pueda imaginarse con sus fotos armadas y con la secuencia. Es la posibilidad de mostrarle acá tus fotos y cómo cuento la historia de su sesión, ¿sí? O puedo mostrarle imágenes de cómo van a quedar los cuadros armados en un ambiente, por ejemplo, de su casa. Entonces, en eso me va a ayudar mucho Fundi a diseñar y a mostrar. Entonces, me va a ayudar también a vender. Es una herramienta súper útil. claro. Eso iba a decir, que uno, o sea, ustedes piensen que todo entra por los ojos, el atractivo, y nosotros como fotógrafos siempre tenemos que tratar de sacarle el mayor jugo a una única sesión, y no solamente eso, sino también como efectivizar la experiencia postventa del cliente. Entonces, cuando un cliente recibe algo como esto, o sea, el montaje de una pared, cómo van a quedar sus cuadritos impresos con sus fotos, o el recorrido virtual de un fotolibro realizado en Fundi, o un set de 3, 5 fotos, porque la clienta en la sesión les comentó que los quería para la pared de arriba de la cama de su habitación. No solamente a ustedes digamos, profesionaliza más la experiencia, sino que al cliente le dan ganas de comprar más cosas porque todo se vuelve más atractivo para la compra. Y acá hay atado algo que nunca tenemos que dejar de aprovechar, que es esa emocionalidad que causa ver las fotos nuestras, que son de nuestros seres queridos, de nuestros momentos, de nuestros recuerdos. Entonces, mejor presentado, más opciones de compra postventa voy a tener. Tal cual, evitar la duda, porque cuando hay duda no hay venta. Le vamos Claro. a dejar en la descripción de este episodio, ya sea que lo vean en Spotify y lo escuchen o lo vean en YouTube, un link para que puedan hacer una prueba gratuita de Fundi durante 15 días. Y si lo quieren comprar, van a encontrar también un cupón de descuento para tener 20% de descuento. En este momento además está en promoción para tener una suscripción que está alrededor de los $5 por mes, así que está realmente para aprovechar. Bueno, amiga, este episodio en realidad iba apuntado un poco a entender el valor de la fotografía impresa, tanto desde el punto de vista emocional como del punto de vista estratégico. Recordar que la fotografía nos ayuda a detener el tiempo, nos ayuda a volver a esos momentos y teniendo la posibilidad de tenerlo de forma física. Es una forma de tenerlos más cercano, digamos, al recuerdo. Así que Totalmente. no olvidemos de darle o sea, entender nosotros el valor para poder comunicarlo a nuestros clientes y de esta forma, bueno, que resulte en esto, en una elevación de nuestro trabajo, porque ¿qué fotógrafo no quiere que su trabajo esté impreso? Es nuestro. Totalmente. Aparte da como, es como otro, ya otro nivel que excede la digitalidad, ¿no? El impacto, a mí me ha tocado ir a casas de clientas, nada, después de haber trabajado con ellas y he entrado a un par de casas de clientas en las que estaban mis fotos impresas en cuadros grandes o pequeños o dentro de galerías de muchos cuadros en una pared y para mí me sentía como honrada, era yo
colaboré con este espacio. Entonces, transmítanlo así, como esta cuestión de herencia visual tangible. No se olviden de probar Fundi porque realmente les va a mejorar en las presentaciones y por ende las potenciales ventas. Así es que aprovechen el descuento y la oportunidad de probarlo ahora. Sí, antes de terminar, les quería decir que Fundi tiene acuerdo con muchísimos laboratorios de diferentes partes del mundo, de forma que ustedes van a diseñar en el programa y van a enviarlo a cualquiera de los laboratorios asociados, que son laboratorios certificados y de nivel, para que tengan el producto físico y enviárselo a sus clientes. Así que va a ser un gran aliado en todo este trabajo. Bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Como siempre, compartan si hay alguna parte que les gustó más, que les hizo sentido y siempre estamos abiertas a que nos dejen comentarios y nos cuenten acerca de qué les gustaría que sea el próximo episodio. Así que amiga, nos despedimos. Un beso para todos. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.